Bueno, vamos a hablar de manera general de lo que es la psicopedagogía. Vamos a ir entendiendo la importancia de lo que es esta asignatura, qué lo hace diferente a la psicología o en qué lo hace diferente a lo que es la pedagogía. Pero aquí vamos a ir entendiendo las bases de la psicopedagogía, su importancia y a la par su aplicación. Bueno, en definición. La psicopedagogía es la ciencia que estudia los procesos de aprendizaje. Ciertamente, la psicopedagogía tiene un amplio conocimiento sobre cómo es el proceso de aprendizaje, cómo adquirimos un conocimiento. La base sólida es la psicología entre las ramas de la psicología está la psicología educativa. Toma mucho de la psicología educativa, el cual nos explica los procesos de aprendizaje que el ser humano aplica para adquirir el conocimiento. Es decir, es el campo de estudio que se hace cargo tanto de todo lo que interactúa con una persona psicológicamente, con el entorno y que influye en su aprendizaje. Okay. La psicopedagogía nos ayuda a entender qué es el aprendizaje. Todo lo que ocurre cuando un individuo está en constante interacción con su entorno, cómo se logra adquirir un aprendizaje. Y 3 aspectos que influyen de manera positiva o de manera negativa en el proceso de aprendizaje. Pero aquí vamos a entender algo muy importante. La psicopedagogía, nos dice aquí, conjuga psicología y pedagogía, ya que se encarga del estudio de los seres humanos en situaciones de aprendizaje. Okay. Aquí ya tenemos dos disciplinas integradas. Por un lado, la psicología me da todo lo concerniente al aprendizaje. Por otro lado, la pedagogía me da las teorías y técnicas de la educación. Y dentro de estas vienen los distintos modelos educativos, viene la parte de las distintas estrategias de aprendizaje, entre otros aspectos. Al conjugar la psicopedagogía con la psicología, podemos encontrar un conocimiento más concreto de cómo son los procesos de aprendizaje y cuáles son los métodos, técnicas, procesos de enseñanza idóneos para lo que es ese aprendizaje. Por ejemplo, si alguno de nosotros fuera de un aprendizaje auditivo, por ejemplo, la pedagogía que acompaña a la psicopedagogía, que va a acompañar a la psicología, nos va a explicar y nos va a dar a conocer cuál es el método idóneo en cuestiones al proceso de enseñanza que tengo que aplicar para que el alumno alcance un aprendizaje sabiendo que está basado su aprendizaje en el ámbito auditivo. Entonces, aquí tenemos un conocimiento más certero. ¿Cómo aprende el alumno? ¿Qué tipos de métodos, técnicas, instrumentos, herramientas voy a emplear para que este individuo logre lo que es un aprendizaje? Siguiente punto. La psicopedagogía tiene como objetivo principal estudiar los procesos de desarrollo cognitivo y encontrar soluciones para los posibles problemas de aprendizaje que pueda detectar. Aquí. Estudia los procesos de desarrollo cognitivo. Nosotros sabemos que lo cognitivo significa el procesamiento de información en nuestra mente. Eso lo vimos con el autor Jean Piaget. Todos los procesos mentales que aplicamos para aprender, desde procesos básicos hasta los procesos complejos. Y nos ayuda a encontrar soluciones. Recordemos, en la actualidad se le llama dificultades de aprendizaje, ya no problemas. Bueno, aquí nos dice posibles problemas, vamos a cambiarlo aquí por posibles dificultades que puedan afectar el aprendizaje. Dificultades como dislexia, disgrafía, disortografía, situaciones que están impidiendo que el individuo aprenda. Pero tiene el apoyo de la pedagogía, por lo tanto, ante esa situación de aprendizaje que presenta el alumno, la pedagogía va a acompañar a la psicología para estudiar y para implementar un método idóneo para el desarrollo de un conocimiento y que alcance un aprendizaje el individuo. Por eso en psicopedagogía, si nos damos cuenta, en el nivel primaria se le llama mucho el área psicopedagógico, en nivel secundario y prepa le llaman más la parte de orientación educativa, en universidades ya son orientación vocacional, ya lo hemos entendido de manera entendida aquí
que la psicopedagogía es un proceso que va a estudiar la enseñanza y el aprendizaje. Nos va a dar métodos alternativos para saber cómo intervenir en un proceso específico. Mientras que el primer objetivo se compone estrictamente de tácticas para entender el método de desarrollo del individuo en cualquier etapa de vida. El segundo destaca por el valor que puede aportar a la sociedad, detectar patrones o comportamientos que afectan el aprendizaje, diagnosticarlos en temprana etapa y poder intervenir en la solución. Vamos a entender. La psicopedagogía utiliza mucho lo que es la psicología evolutiva. Recordemos, la psicología evolutiva nos va a explicar las distintas etapas de vida del ser humano, desde lo que es la etapa de infancia, adolescencia, adulto joven, vejez, entre otros. Cada una de las etapas, el individuo tiene distintos intereses, tiene distintas formas de aprender, pero sobre todo tiene distintos tipos de procesos mentales que ha desarrollado. Si nos vamos con Piaget, vemos las etapas de desarrollo cognitivo, nos dice la etapa sensoriomotora, se habla de esto, la etapa preoperacional, inicio del pensamiento, hasta la etapa de operaciones formales. Si nos damos cuenta, en cada etapa de vida vamos desarrollando procesos mentales que partimos de lo básico hacia lo complejo. Y eso significa que la psicopedagogía nos ayuda a entender, este individuo tiene tal edad, por lo tanto, su desarrollo del pensamiento está en esta etapa o en esta fase. Ahora, también nos ayuda a detectar patrones o comportamientos que afectan el aprendizaje. ¿De qué manera mi conducta está afectando o está impidiendo que yo alcance un conocimiento o desarrolle una habilidad o una actitud? Y nos ayuda a diagnosticarlos en temprana etapa y poder intervenir en la solución. Mediante la psicopedagogía nosotros podemos diagnosticar si un niño presenta hiperactividad, si un niño presenta déficit de atención, si un niño presenta tal dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos haciendo comparaciones, la edad de este niño con las características evolutivas que presenta, con la manifestación de procesos cognitivos que lleva a cabo para lograr aprender. Entonces, estamos hablando que todo eso se tome en cuenta para poder hacer un diagnóstico de qué es lo que puede presentar lo que es un individuo. Nos dice acá, en la psicopedagogía podrás desarrollar destrezas y habilidades para ser un líder en la promoción de procesos educativos con enfoque humano. ¿Por qué con enfoque humano? Porque estamos conociendo todas aquellas etapas de vida. Estamos hablando de cuáles son los intereses del individuo, qué le llama la atención a tal edad, qué se le dificulta, qué procesos pasa en específicamente ciertas etapas, y nos va a ayudar a tener un conocimiento desde el lado humano, las características de este individuo, cómo está su proceso de aprendizaje, su proceso educativo, vaya. Siguiente, prestar atención a los problemas de desarrollo y aprendizaje en cualquier entorno en el que se envuelva la persona. Significa, vamos a prestar atención, cuál es el contexto de ese niño, y cómo influye el contexto en el aprendizaje del niño. Cuáles son los elementos que están alrededor de ese contexto donde se desenvuelve la persona, para poder saber de qué manera el contexto está influyendo de manera positiva o negativa en lo que es su proceso de aprendizaje. Ahora bien, como siguiente punto, nos dice acá, favorecer la inclusión y adaptación de los individuos con dificultades de aprendizaje a los entornos que se desarrollará. Estamos hablando que vamos a centrarnos también en integrar a los niños. Muchas veces se tiene la idea de que porque presenta dificultades el niño no va a aprender. No, la psicopedagogía nos va a ayudar a brindarnos herramientas, técnicas, instrumentos para poder trabajar con niños, con individuos que presentan cierta situación. Entonces, descarta el hecho de que el niño no pueda aprender. Claro que puede aprender siempre y cuando identificando, detectando qué es lo que presenta y qué se requiere para fortalecer su aprendizaje. Desarrollar métodos, tácticas y herramientas que faciliten la relación entre ambas partes, docentes, familiares y el individuo. La psicopedagogía va a trabajar con estos tres sujetos o actores educativos. El docente, la preparación que tiene para los métodos específicos para atender al individuo que presenta cierto proceso de aprendizaje. Y la parte de la familia, cómo integrarlo. Recordemos que la parte psicopedagógica nos va a ayudar siempre a entender que aquí hay una triangulación. El niño viene a clases,
aprende, pero también todo lo que se viene a aprender se tiene que reforzar en el contexto familiar. De hecho, la educación en valores, la educación de la moral se empieza en casa, se refuerza en la escuela, pero esto es un trabajo en conjunto, educar a un individuo. Tiene que ver desde el ámbito educativo hasta lo que es el ámbito familiar, los procesos que se tienen que llevar también dentro del núcleo familiar. Bueno, nos ayuda a promover el respeto y asesorar a centros educativos para una mejor inclusión. En la psicopedagogía nos ayuda a ir a contextos educativos donde no se da todavía la inclusión de niños con dificultades en el aprendizaje. En este caso, se le proporciona a las escuelas las herramientas necesarias, cómo trabajar con los niños, cómo preparar o capacitar a los docentes, entre otros aspectos. Ofrecer orientación vocacional y laboral tanto a jóvenes como a adultos. Esto ya sería en la parte del nivel preparatoria, donde se da la orientación vocacional. En este caso, la psicopedagogía es más conocida en nivel primaria, el área psicopedagógica, pero el área psicopedagógica también se amplía a la orientación vocacional y laboral, que significa, como es un proceso de aprendizaje, vamos a guiar al individuo según sus conocimientos, habilidades y actitudes sobre qué perfil profesional puede desempeñarse. Siguiente. Crear evaluaciones, test y cualquier otro material que ayude a detectar tempranamente los procesos que pueden afectar el rendimiento del alumno. Nos ayuda a estar preparados. Si yo identifico que a este niño se le dificulta aprender, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es aplicar un test sobre cómo está su nivel de aprendizaje, qué tenemos que hacer, es lo que nos va a ayudar ese test para poder apoyar al niño a que mejore lo que es su rendimiento escolar, ¿no? Y aquí viene la parte de crear, de innovar materiales necesarios para poder trabajar y adquirir lo que es mayor rendimiento en los alumnos. Pues bien, hemos aprendido hasta el momento lo que es la psicopedagogía, se convierte en una ciencia muy importante dentro del ámbito educativo. Nos damos cuenta que aquí hay una integración, pedagogía con la psicología. Por sí sola la psicología, yo sabría los procesos de aprendizaje. Por sí sola en la pedagogía, yo sabría lo que es, cómo es un proceso de formación, métodos y técnicas, pero al unirlos, se engloba la parte del conocimiento. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje? ¿Cuáles son los métodos idóneos para hacer que el individuo aprenda de manera positiva y que le ayude a incrementar su nivel de conocimiento, habilidad y actitud?